Bueno, estamos con Miguel Ángel Givergia, diputado nacional de la UCR, bueno, con dos situaciones bastante particulares. Por un lado es la falta de respuesta del gobierno a los empleados públicos, que se cerró el gobierno un 24%, aduciendo de que no tiene fondos. Hay posibilidades de obtener fondos y que tienen que ver con la ley del cheque. Efectivamente, yo he presentado un proyecto en virtud del cual venimos exigiendo ya de hace bastante tiempo la coparticipación del 100% del impuesto al cheque. Tanto cuando el gobernador Fellner era presidente de la Cámara de Diputados, le solicitamos tratar esto que es de estricta justicia y que hace fundamentalmente a nuestra organización institucional, que es el respeto del federalismo fiscal, y que este gobierno de Cristina Kirchner no respeta. Cuando nosotros vemos que el Estado Nacional se queda con todos los recursos que le pertenecen a la provincia, lógicamente que los trabajadores que están atravesando un proceso inflacionario superior al 30% en la República Argentina y reclaman en las paritarias por atender a los sueldos para tener una supervivencia o para poder sobrevivir, el gobierno de la provincia de Jujuy le responde que no tiene recursos. Y esto no es así. Los recursos están, porque si acá se reclamara y se cumpliera la Constitución Nacional, ingresarían a la provincia de Jujuy más de 625 millones de pesos, que significarían darle un incremento a los trabajadores del 29% en sus saberes con respecto al año pasado. Entonces los recursos están. Lo que ocurre es que cuando este gobierno no quiere responder, no quiere exigir y prefieren ir a arrodillarse al gobierno nacional para conseguir migajas, lógicamente que la respuesta va a ser esta que hoy le da Fellner, que no hay plata, cuando la plata y los recursos están, ¿no? Bien, este tema salarial seguramente va a tener mucho que ver con lo que es la campaña, y Fellner salió a decir de que no va a aceptar aprietes de los empleados públicos por lo que es un año electoral. Hablamos bien, no es un apriete, es una necesidad real. ¿Cómo es la situación? Porque no solamente es en el sector... Lo que Fellner tiene que hacer es no aceptar los aprietes del gobierno nacional, porque esta es la realidad. Cuando nosotros vemos que los recursos que son de las provincias, este gobierno lo usa para despilfarrar, para enriquecer a empresarios como Lázaro Báez, para llevar adelante procesos de materias culturales para aquellos que hacen el relato del kirchnerismo, lógicamente que la plata no alcanza cuando vemos que se despilfarran de esta manera tan grosera los recursos que son de todos los argentinos. No se puede decir que no existen recursos cuando venimos creciendo a tasas superiores al 7%, y hoy este gobierno, cuando miramos y vemos hacia atrás, resulta que tenemos prácticamente un 30% de la población argentina en situación de pobreza, y este gobierno la sigue negando a través de los índices de Moreno, que hoy nos mandan a decir que los argentinos para comer pan barato tienen que amasar pan en su casa. Esto la verdad que es una burla a la ciudadanía, a los argentinos, que nosotros no podemos aceptar, porque este señor Moreno, todo lo que ha tocado, llámese la carne, llámese el trigo, ha terminado destruyendo la producción en la República Argentina, ¿no? Bien, este 24% que fija el Estado provincial repercute en el sector privado también, que lo pone como un parámetro. Pero efectivamente repercute en el sector privado. Nosotros estamos viendo en cuanto están cerrando las paritarias en el sector privado, que superan largamente esto que pretende el gobierno en mantener en un 24%. Sabemos que están en el 30 o arriba del 30% cerrando las paritarias. Cuando nosotros tenemos un gobierno con una escasez de recursos, según dice el gobernador, por eso no da los aumentos salariales, decimos a dónde están los recursos, quién los tiene, y estos recursos son de la provincia, no son de la nación. Bien, con respecto al tema paritarias que mencionaba usted, hace 20 años que está la ley de paritarias en la provincia, pero no se cumple. ¿Hay alguna posibilidad de exigirle al gobierno de que se pueda cumplir con esta ley de paritarias? Esto nosotros, cuando estuvimos en la legislatura, recuerdo, nosotros sancionamos la ley de paritaria a los fines de que se pueda sentar y se puedan discutir
en el marco de las paritarias, las condiciones laborales, los beneficios a los trabajadores, las actitudes que se deben tener y también, lógicamente, en esto que está el discutir cuáles son los incrementos y cuáles son los saberes que deben percibir mínimamente nuestros trabajadores estatales. Lo que ocurre es que este gobierno, lógicamente, que no le interesa discutir ni debatir, sino que directamente impone lo que le ordenan desde la nación, que esta es una pauta de un 24% y no hay más incremento. Ahora nosotros, cuando entramos a ver los sueldos y los recursos de los argentinos, cómo se despilfarran y se tiran en este país en beneficio de determinados grupos económicos, no podemos aceptar que nos digan que no están los recursos, que no existen los recursos para atender la situación legítima que están reclamando los trabajadores, que es poder compensar este proceso inflacionario que supera el 30%, ¿no? Bien, en el aspecto económico también comenzó a circular el famoso CEDIM, cuyas repercusiones legales, bueno, ya se habló bastante. Ahora, en el aspecto económico, ¿tendrá un impacto positivo o negativo? ¿Cuál es la visión? La verdad que a nosotros nos crea muchas dudas en el aspecto económico. Si es en el aspecto ético y moral, nosotros lo hemos denunciado en el Congreso, nosotros no podemos aceptar que acá se blanqueen recursos que vienen de delitos, de narcotráfico, de terrorismo de Estado, y todo esto, el Gafi ya hizo escuchar su voz y las recomendaciones en contra de este gobierno nacional. Ahora nosotros decimos cuáles son los recursos que van a ingresar. Esto únicamente sirve para blanquear los recursos que se sacaron de la nación a empresarios como Baez, que ya hace unos años atrás, en el otro blanqueo, lograron zafar de la ley penal tributaria. Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones de esta naturaleza, entendemos que en primer lugar no íbamos a avalar ni a apoyar, y en segundo lugar que no va a tener absolutamente ningún impacto favorable en la República Argentina, porque el ingreso de estos recursos no se van a dar en la magnitud que entiende este gobierno. El blanqueo anterior ingresaron 4.000 millones de dólares que se declararon, pero de esos 4.000 millones de dólares que se blanquearon, únicamente ingresaron 600 millones a la República Argentina, lo que nos está dando la pauta que es lo que va a ocurrir ahora. Acá vemos a este gobierno llevando adelante políticas total y absolutamente erradas que repercuten en contra de los ciudadanos, que terminan padeciendo con faltas de energía. Se destruyó todo el proceso energético y de autoabastecimiento que teníamos nosotros en la República Argentina, y hemos terminado en la situación que hoy nos encontramos de tener que importar todo lo que es referente a la energía, y como estamos viendo en el caso concreto del gas, que no llegan ni siquiera a los barcos que han comprado, y esto significa que a la industria le entran a mermar y a recortar la provisión de gas cuando hay una ola pequeña de frío, y esto nos muestra en la inestabilidad energética en que está la República Argentina, ¿no? Bien, respecto al tema también de los trabajadores, se está trabajando con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo. Efectivamente, nosotros concurrimos con el senador Morales, él por la Cámara de Senadores, yo por la Cámara de Diputados, a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, la 102 Asamblea de esta organización, en donde están representados todos los países, en donde concurrió el ministro de Trabajo de la Nación, y allí también es necesario decir que la Organización Internacional del Trabajo le está reclamando a la Argentina el cumplimiento fundamentalmente de los acuerdos suscritos por la Argentina en materia de tratamiento y de reconocimiento de los derechos a los pueblos originarios que, como nosotros vemos en Formosa, son atacados y son
denigrado como la comunidad COM, en donde también tenemos nosotros una gran cantidad de población originaria en nuestra provincia, a quienes hasta el día de hoy no se le han entregado las tierras. Todas estas son cuestiones que está reclamando la Organización Internacional del Trabajo, y el tema fundamental es el primer empleo para nuestros jóvenes y un empleo decente, que esto no existe, y nosotros hoy tenemos que en la sociedad argentina los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo no tienen la posibilidad de contar con un primer empleo ni un programa de apoyo desde este gobierno. Y en lo que terminamos, y que también está planteado y se planteó en la Organización Internacional del Trabajo, es el tema del combate al trabajo infantil, que esta es una faceta que tienen planteado este organismo internacional que integra más de 184 países firmantes de la Organización Internacional del Trabajo, en donde están reclamando fundamentalmente la persecución y terminar con el trabajo infantil en el mundo, ¿no? Bien, por último, y yendo al tema de la producción local, días atrás hubo una movilización de pequeños productores tabacaleros respecto a un pedido de redistribución del Fondo Especial del Tabaco. ¿Qué conocimiento tiene de la situación actual del tabaco, sobre todo los pequeños productores? Bueno, la situación, nosotros sabemos, la ley en creación del Fondo Especial del Tabaco establece que el 80% va pago directo al productor tabacalero y el 20% en planes. Ahora, ese 20% en planes, como lo hace el gobierno nacional, lo maneja en forma total y absolutamente discrecional, y termina beneficiando a provincias como Misiones, en detrimento de la provincia de Jujuy, que es la principal productora de tabaco Virginia en la República Argentina, y se ve perjudicada por estos manejos discrecionales que tiene el Poder Ejecutivo Nacional y fundamentalmente el Ministro de Agricultura de la Nación, que terminan llevando los recursos en beneficio de otros distritos, ¿no? Y así nos encontramos con nuestros productores en esta situación de desesperanza, y a su vez tenemos que decir también que la zafra pasada se sembraron 3.000 hectáreas menos de tabaco, lo que significan 3.000 puestos menos de trabajo. Por eso es necesario que el gobierno provincial le plantee al gobierno nacional que cumpla lo que establece la ley en esta materia y que se protejan a nuestros productores tabacaleros, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora